Marcela Vázquez Garza, bienvenida, es lunes. Oye, está buenísima tu columna del día de hoy, reducir costos o costos humanos, que nos haces un mapa, la verdad, urgente sobre el tema del campo mexicano, sobre todo, ¿no? Pero no es una realidad exclusiva del agro mexicano. No, claro. Muchas gracias, Yuri. Abro hilo. Sí, y la columna pues viene de una investigación que se publica la semana pasada que se tituló Esclavos en la Sierra Tarahumara, que firman Marcela Turati, Telma Gómez Durán y Eliezer Budasov. Que de hecho les recomiendo muchísimo que vayan a escucharla, a leerla, se puede escuchar, tiene unas imágenes también. Y se los recomiendo ampliamente porque pues hoy más bien lo que vamos a hacer es analizarla, no tanto reproducirla, y además pues es un trabajo periodístico importantísimo en todos los sentidos. Y bueno, lo que necesitan saber para seguir este análisis es básicamente que durante años hombres fueron reclutados con falsas ofertas de empleo, ¿no? Ya hemos hablado varias veces del reclutamiento forzado, y lo que terminó sucediendo es que fueron esclavizados en campos de amapola y de marihuana en la Sierra Tarahumara. Vivían en cuevas sin salario, sin posibilidad de salida, muchas veces sin alimento, con abusos físicos, abusos sexuales muchas veces. Y quiero empezar por algo que el debate de seguridad en México no siempre toca, y es que cuando se habla de que se debe combatir el crimen organizado también desde el frente económico, se asume que por frente económico únicamente se habla de decomisos, extinción de dominio, rastreo de flujos financieros, en fin, ¿no? Congelamiento de cuentas. Y si bien todos esos instrumentos son fundamentales, atacan un extremo de la cadena en donde el dinero ya es dinero, ¿no? Y no necesariamente nos preguntamos, pues, ¿de dónde viene, no? No rastreamos necesariamente toda la cadenita, claro, ¿no? Toda la cadena de producción. Y bueno, una cita textual de este reportaje dice pues que se trata de una operación logística enfocada en el reclutamiento forzado de las personas más marginales, esto es fundamental, y vulnerables de las comunidades para sacar rédito de lo que puedan dar sus cuerpos. El modelo también no solo ahorra, sino también genera, porque a cada víctima se le impone en el momento del reclutamiento una deuda ficticia de la que nunca evidentemente va a poder saldar. Y pues el tiempo de explotación se convierte a su vez en un pasivo. Ahora, ¿por qué decía con respecto a esta cita que esta parte no de víctimas que son vulnerables y muchas veces marginales es importante? Y es porque pues el perfil de las víctimas tampoco es aleatorio, ¿no? O sea, en términos económicos también tiene un costo muchas veces elegir a tus víctimas, y en este caso los costos de visibilidad también son cero, porque estamos hablando de personas, de hombres muchas veces que vivían en asentamientos desplazados, ¿no? Personas que absolutamente marginales, claro, ¿no? En lo que entendemos, que no implicaban un riesgo frente a que alguien pudiera denunciar o levantar un acta de desaparición. Entonces la impunidad también pues no es un efecto secundario, sino parte precisamente de este margen de ganancia. Ahora, ¿por qué surge todo este modelo? Porque claro que también tenemos que hablar de este carácter también económico y de este funcionamiento que ya hemos hablado también del crimen organizado como una empresa, ¿no? Como una empresa criminal. Y la respuesta tiene que ver con algo que ocurre en los mercados de drogas en Estados Unidos a partir del 2016, y pues todos sabemos es el fentanilo. ¿No? El fentanilo pues es este opioide sintético que es mucho más rentable en el sentido de, pues es hasta 100 veces más potente que la morfina, comienza incluso a desplazar la heroína ya en el mercado estadounidense, y además sus costos de producción son mucho más bajos, ¿no? Producir fentanilo cuesta aproximadamente $5,000, por darles algunos datos, ¿no? Vamos a hacer toda la cadenita. Ahora, con esta inversión se obtienen entre 16 y 24 kilogramos de producto, porque además se puede rebajar teniendo el mismo efecto y la misma potencia, y cada kilo se vende al mayoreo alrededor de $80,000, pero al menudeo ese mismo kilo puede alcanzar hasta más de $1 millón en ganancias. Además, pues no necesita campos, no necesita, ¿no? La cadena de producción no tiene costos fijos elevados. Se fabrica con precursores químicos que son importados principalmente de China, y pues son fabricados en laboratorios, entonces el margen de ganancia es mucho mayor, y el contraste además con justo la amapola y la marihuana es brutal, porque... Y por supuesto que el pase por la frontera
es infinitamente más sencillo en términos también pues logísticos al menos, ¿no? Con una ganancia, como bien lo acabas de decir, Marce, infinitamente superior, ¿no? Y ahora, además que hablas de la frontera, pues también tendríamos que ver que la marihuana, ¿no? Tanto la amapola como la marihuana, pues están presionados por estos procesos de legalización en Estados Unidos y entonces pues se hunde el precio. Pero además, incluso en el momento de mayor auge, ¿no? A mediados de la década pasada, 1 kilo de goma de opio llegó a venderse en más de 20,000 pesos, ¿no? Y para 2024 ese mismo kilo se cotizaba entre 2,000 y 4,000 pesos. Entonces ha tenido una caída de más del 80% en menos de una década. Y cuando un producto deja de ser rentable, pues en un mercado que además no tiene regulación, pues la respuesta es reducir costos. Claro. Y por reducir costos me refiero a se puede eliminar los costos por completo, obligando a personas, ¿no? Bajo esta figura de la explotación y de la total esclavización. Y ahí es pues precisamente donde aparecen las cuevas. También algo importante en cuanto a la persecución de este tipo de delitos es que muchas veces, y ya lo hemos hablado, por supuesto que hay colusión, y algo importantísimo de este reportaje es que hay testimonios que dan fe de ello, ¿no? El reportaje sigue toda esta cronología del caso con mucha minuciosidad y con además, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, con mucha incomodidad. Desde el 2017 hubo denuncias formales ante la Fiscalía y en 2018, sorprendentemente, se hace un operativo, se encuentran las cuevas, se encuentra toda la infraestructura, las cobijas, ¿no? O sea, las pruebas de que ahí había gente y sin embargo ya no había nadie. Entonces uno podría pensar, bueno, es que estas redes tienen una capacidad mucho mayor o mucho más veloz de reacción, ¿no? Frente a las autoridades, pero también podríamos pensar que alguien avisó. Y hay un testimonio, porque esa posibilidad no es mera especulación, de que uno de los sobrevivientes relata que cuando iban camino a la sierra, una patrulla de policía lo detuvo y en su declaración ministerial dijo que los liberaron tras una mordida. Y no solo eso, sino cuando fue entrevistado años después para esta investigación, dijo que la policía estatal fue la que lo entregó al narco. Entonces, ¿no? También en 2019 hubo un operativo exitoso. Que no es ninguna sorpresa, porque sabemos que en una cantidad importantísima de estados de la República Mexicana, por supuesto, Chiapas en este caso, me imagino, no será la excepción, las policías estatales están también coludidas hasta el tuétano, ¿no? Claro. Y digo, también esto nos remonta a estos casos más recientes en donde se exigen, por ejemplo, pruebas, ¿no? Por supuesto que un montón de testimonios no necesariamente son probatorios, ¿no? En un proceso judicial. Claro. Pero sí dan pistas de por dónde empezar a investigar y pareciera que nuevamente, ¿no? Buscar, ¿no? Claro, y que ni siquiera se hace el esfuerzo por buscar. Sí hubo también, y este es otro de los problemas que tenemos, porque no solo para empezar a buscar, sino también pues se necesita tener categorías firmes, ¿no? Para llevar a cabo todos estos procesos de investigación. Incluso cuando los operativos fueron exitosos, como el caso del 2019, se rescataron a 21 personas, de las cuales solo 4 habían sido reportadas como desaparecidas. Esto pues tiene que ver con lo que ya mencionábamos de que las víctimas pues son específicamente personas a las que no necesariamente tienen una red de apoyo que va a levantar estas actas de desaparición. Pero bueno, también el problema es que la categoría de desaparecidos y de trabajo forzado es muy amplia, ¿no? ¿Y dónde distinguimos? Porque en todo caso, y yo escribía, en todo caso, esclavos son todos, ¿no? A pesar de que este reportaje pues sea específicamente sobre este tipo de esclavización moderna, pues esclavos, independientemente de que percibas un sueldo, son todos. El convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, que además México ratificó desde 1934, define trabajo forzoso como no necesariamente por la ausencia de pago, sino por la ausencia de voluntad, o sea, por la imposibilidad real de salida. Y con ese criterio, pues lo que ocurre en la Sierra Tarahumara es trabajo forzoso en sentido estricto, pero también, pues, ¿qué diferencia hay entre esto y personajes que, por ejemplo, ahora son sicarios o son halcones y sí reciben un sueldo, ¿no? Entonces, en todo caso, serían todos esclavos. No tenemos categorías específicas para distinguir entre unos y otros, y no todos, de los que forman parte de estos esclavos, forman parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y además hay una segunda diferencia que se genera a partir también de la falta de claridad en cómo catalogamos a estas personas. Y es en cómo el Estado
redesaparece a las personas ya previamente desaparecidas. Porque las personas que entran a formar parte, una vez que por supuesto son reclutados, pero que entran a formar parte del crimen organizado, digamos, a sus fuerzas armadas, ¿no? O a su estructura logística, pues son redesaparecidas a partir de la criminalización. Porque ya sea son o criminales o potenciales criminales, para los cuales muchas veces no tenemos nombre y no tenemos manera de rescatar, por ende. Pero en este caso, pues son desaparecidos porque ni siquiera tenemos manera de dar con ellos ni de saber cómo nombrar, ¿no? Es a partir de la total invisibilización. Entonces, ¿qué falta para ir cerrando? Pues sí creo que tendríamos que primero tener muy claro las distintas figuras que ocupan ciertas personas que son víctimas bajo, evidentemente, el mismo modelo, ¿no? Bajo el mismo reclutamiento forzado, pero que viven distintos tipos de violencias y que forman parte del crimen organizado como estructura criminal o como empresa criminal, pues en distintos sentidos, ¿no? Porque evidentemente, aunque todos sean esclavos, pues hay personas que podríamos, ¿no?, pensar son más esclavos que otros. No me gustaría hacer esta distinción, pero creo que sí tenemos que distinguir entre las diferentes violencias que viven estas personas que son reclutadas. Y que atacar económicamente al crimen organizado pues no se debe centrar únicamente en el extremo de la cadena en donde el dinero ya es dinero, sino pues tener la capacidad de trazabilidad, ¿no? Y de llegar a ver pues todas estas cadenas de producción en su totalidad. Pues sí, porque si no volteamos a ver ese estadio inicial de la cadena, pues en realidad las probabilidades de que se pierda o se diluya, ¿no? Uh-huh. Todo el contexto económico, ¿no? Porque al final es un contexto de utilidad, ¿no? Sí. Desde dónde pues está la semilla sembrada, ¿no? Claro, yo decía, es una pena además. Me parece hasta poco ético, ¿no? O sea, incluso denunciarlo, pero es terrible ver que el sufrimiento humano, la explotación, la esclavitud moderna se ven reducidos a la figura de un activo, ¿no? Para una empresa, en una economía en donde pues este tipo de cosas pareciera, ¿no? Las dejamos en bandeja de plata. Sí, ya está en el terreno de la normalización. Exacto. ¿No? Marcela Vázquez Garza, de verdad dolorosísima, sí. Dolorosísima. Vayan a leer el reportaje.